muchas gracias a Viriato, a Conrad y a Livia, y también a Javier, que está por ahí arriba en plan técnico. Yo soy Sergio de Pazos y lo que os vamos a contar es una presentación que se llama La colisión del cine y el diseño. Como ya nos ha presentado Viriato, Waymaps es una serie que lo que hace es desofuscar lo conocido y revelar lo ignorado, que es un poco el lema de la serie, ¿no? Un poco de desofuscar esa madeja compleja que hay detrás de cada tema y un poco revelar lo que está ahí presente pero no es consciente nadie y que está ignorado, ¿no? A raíz de Waymaps, que es un poco el producto prototipo que hicimos, cruzando un poco las disciplinas de cada uno de nosotros dos, que ahora os explicaremos. Además, desde hace ya un poco más de un año hemos creado un estudio que se llama el Instituto para el Avance de la Narrativa, donde un montón de cosas que vamos a enseñar ahora las aplicamos a un montón de proyectos distintos. Son muchas cosas, igual no da tiempo a todas, pero vamos a intentar. Son muy interesantes, entonces con que veamos unas cuantas seguro que... Vale. Entonces, este soy yo, es la única foto fotogénica que tengo, o sea que si salgo bien es la única. Entonces nada, aquí es un poquito mi trayectoria. Yo soy esto que llaman dropout, que es como yo no llegué ni a empezar la carrera, pero estuve estudiando programación, a la vez que hacía otras cosas, y luego me centré un poquito en diseño centrado en usuario, experiencia de usuario, este tipo de cuestiones, ¿no? Más o menos al terminar esa formación y hacer algún que otro proyecto en una incubadora de startups y demás, de hecho justo antes de subir a esa incubadora, hicimos Bruno y yo el proyecto de Waysiria, ¿no? Bueno, ahí tenéis también un poquito mis hobbies o aficiones, ¿no? Un poco, ya veis que son muy frikis. Ciencia ficción, historia, sociología, antropología, tecnología y bueno. Entonces, ahora le voy a pasar un poquito el testigo a Bruno. En el estudio soy el director de diseño estratégico, somos 3 los fijos y 4 o 5 depende del momento. Yo tengo aquí genial. botoncicos. Pues nada, yo soy Bruno, en el estudio llevo la parte más relacionada con narrativa, con montaje audiovisual, con lo que es cine o publicidad más tradicional, hasta que la hemos hecho colisionar con el mundo que trae Sergio y hemos creado una cosa un poquito más nueva. Vamos a ir directos un poco al grano. Un poco lo que hemos visto estos años haciendo la serie Waymaps tiene que ver con un concepto que se llama infoxicación, y es que ahora mismo, con la cantidad de acceso que tenemos a datos, a noticias, no nos falta información. Lo que ocurre es que estamos intoxicados, lo llaman también infobesidad, estamos engordados de información. Entonces, lo que necesitamos son mapas o son linternas para navegar esos datos, para comprenderlos, ¿no? Brújulas también llamamos a veces, por ejemplo. Un poco, siendo que aquí estamos entre periodistas, comunicadores, futuros periodistas, el problema que nos encontramos muchas veces es que en ese mar de contenidos, donde además, fijaos en el titular que hay ahí, son 300 horas de vídeo que se suben a YouTube por minuto. Es una locura. Entonces, muchas veces lo que nos encontramos es que se compite en cantidad. La gente trata de emitir cuanto más contenido mejor. Entonces, eso solo lo hace todavía más complicado, ¿no? Si estábamos infoxicados ya, todavía es más difícil, ¿no? Waysiria es, como decía Sergio, es el prototipo de la serie que se desarrolló después. Y la lanzamos en 2015. Y funcionó muy bien y digamos que es, como decía él antes, fue un intento de deshacer esa madeja, ¿no? Estos son algunos pantallazos que funcionó, salimos en los papeles y tal. Y ahora como no sabíamos realmente cuántos de vosotros conocéis la serie Waymaps, pues igual podemos poner un fragmento. ¿Cuántos de vosotros no conocen Waymaps? Joder, un montón. Pues vamos a poner un trocito. Vale, pues vamos a poner un fragmento de un episodio, ¿vale? Para que veáis un poco el inicio, de hecho. Exacto. El lenguaje y algunas dinámicas que utilizamos, ¿vale? Que luego os las explicaremos. ¿Puedo hacer un experimento contigo?
Primero voy a darte una serie de datos. El dióxido de carbono, el famoso gas que retiene el calor en nuestra atmósfera, ha aumentado en un 30% desde la revolución industrial. A causa de ello, la temperatura global ha subido más de 1 grado. Estamos liberando el calor equivalente a 4 bombas atómicas cada segundo. Por eso los polos se están derritiendo. Antes de mitad de siglo, en verano no habrá hielo en el Ártico. Y con el deshielo, cada año el nivel del mar sube 1 milímetro más. Ya llevamos 17 centímetros en 100 años. Esto, más o menos. Puede que en 25 años subamos 1 grado más. Una parte importante de Nueva York quedaría bajo las aguas. Esto es lo que pasaría en Valencia. Esto en Barcelona. Y esto en sitios como la Bahía de Cádiz. El impacto va a ser tan fuerte que ya hay quien habla de refugiados climáticos. Predicciones de Naciones Unidas hablan de entre 50 y 200 millones de personas desplazadas a causa del cambio climático para el año 2050. 13 millones de personas han huido de la guerra de Siria. La perspectiva da miedo. Y hay una parte del proceso de la que ya no podemos escapar. 7 millones de muertes cada año son por culpa de la contaminación atmosférica. Eso es el 12% de todos los fallecimientos. Incluso cumpliendo los objetivos de las últimas conferencias sobre cambio climático, en 25 años, el 5% de los animales se habrá extinguido a causa de esto. Y escenarios más duros hablan de una especie de cada 3. Puede no parecer mucho, pero nuestros nietos mirarán con cara rara las pegatinas de "Salva del oso polar", si ya no queda ninguno. Ya vale, gracias. ¿Cómo te sientes? Olvidé que no puedes contestarme aquí. Dímelo en los comentarios, ¿vale? Te diré lo que creo. Puede que todo lo que te he mostrado te haya hecho sentir horriblemente mal. O quizá ya lo sabías y no te ha impresionado demasiado. De cualquier manera, creo que no afectará mucho a tu día a día. Y la razón se llama infoxicación. Una intoxicación de información. Llevas toda la vida bombardeado con noticias catastróficas. Para que no te explote la cabeza y puedas seguir con tu vida, tu cerebro acaba activando una especie de adblocker. Ahora ya es solo ruido de fondo. De hecho, incluso si te sentías mal hace un momento, hay grandes posibilidades de que ya se te haya pasado. Entonces, ¿estamos perdidos? ¿El planeta se va a la mierda y nosotros simplemente pasamos? No, claro que no. Si lo creyeran no estaría haciendo este vídeo, ¿verdad? ¿Sabes lo que necesitamos para interesarnos por una historia? Un buen villano. Busquemos un villano. Elijamos al capitalismo. No voy muy desencaminado, ¿verdad? Son empresas las que contaminan, las que arrasan los bosques, las que extraen las materias primas y combustibles de forma cada vez más agresiva. Pero ahí sí nos vamos a su rival más famoso, el comunismo. El mayor intento de implantarlo ha sido la Unión Soviética, donde se desencadenaron 2 de los mayores desastres ecológicos de la historia: convertir el 4º mayor lago del mundo en un desierto de sal tóxico, y el accidente de Chernóbil, que liberó 400 veces más radioactividad que la bomba de Hiroshima. Lo hicieron tan mal que hay estudiosos que dicen que la contaminación fue una de las causas del fin de la Unión Soviética. En este caso, ninguno es peor que otro, porque capitalismo y comunismo comparten algo: la manera en que fabricamos y usamos las cosas. Extraen recursos, los refinan, convirtiéndolos en materiales listos para usar, con los que fabrican piezas, que ensamblan, para darte un producto final que tú usas hasta que se acaba su vida útil y se convierte en un residuo que contamina. Pero no solo al final, todas las fases han producido residuos. Todas contaminan y emiten gases como el dióxido de carbono, que nos calienta tanto, y todas consumen energía que sacamos de fuentes que también contaminan. Además, algunos productos también emiten residuos. Una vez acaba la vida útil del producto, el proceso se activa otra vez. El villano detrás del capitalismo y del comunismo se llama economía lineal. Extraer para tirar. Bueno, pues nada, como decíamos, este es el fragmento de uno de los episodios de la serie. Siempre que hablemos a lo largo de la presentación del éxito que la serie ha tenido, a pesar de que los vídeos están con cifras de millones de visitas, no nos referimos a eso, sino que hablamos de engagement, hablamos de el compromiso con la audiencia, hablamos de comentarios, hablamos de likes y sobre todo de compartidos. O sea, de la tasa de gente que entra a verlo
y encima además interactúa con el vídeo, ¿vale? Sí, de hecho, esto es lo que llaman la alta interacción, ¿no? O sea, estos son síntomas que lo que indican es este engagement. O sea, igual que Ysiria tuvo 40 millones de views, o por ejemplo, en Facebook tuvo 13 millones y no deja de ser un documental de 15 minutos de reciclaje, ¿no? Que esto hay que tenerlo en cuenta. Es como la gente puede ver 13 millones de personas esto y prácticamente medio millón de personas han compartido con propios comentarios en Facebook este contenido. O sea, que no es una cosa de compra de impactos. De hecho, el vídeo que está subido en Facebook es alguien cogió el vídeo, lo descargó de YouTube, lo ripeó y lo volvió a subir a Facebook, a su propia página, donde comparte movidas. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, otro ejemplo que antes a lo mejor se nos ha podido pasar un poco desapercibido es en el ejemplo de Ysiria, el vídeo fue subtitulado a 17 idiomas por parte de la propia comunidad. O sea, nosotros no hicimos nada. Bueno, algo hicimos, que fue pasarle el archivo original en castellano y en inglés. Sí, de hecho ahora mismo YouTube permite hacerlo de forma automática. O sea, tú puedes subtitular el vídeo si quieres, pero en aquel momento, en 2015, había que pasarle un archivo de texto al que lo solicitaba y con el minutaje en su casa iba cambiando, o sea, quiero decir, frase a frase. Era mucho más complejo que ahora. Y entre ellos tenemos hasta el Esperanto, está subtitulado ese vídeo. Entonces, bueno. Pero esto vamos a ser un poco osados, ¿no? En plan de ya sabíamos que iba a ser un éxito, no tal éxito, pero sí sabíamos que iba a funcionar. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Bueno, pues porque hacemos una cosa en el estudio, y que empezamos con este prototipo, que es juntamos dos universos, ¿no? El universo generalmente asociado a las startups tecnológicas y al del mundo del cine, ¿no? Y la televisión y la comunicación. Entonces hacemos una especie de colisión de estos dos universos, o de estas dos galaxias, ¿no? Un poco como la portada que había al principio, cuando se fusionan las galaxias. Entonces tenemos diseño de información, diseño de producto digital, diseño centrado en usuarios, comportamiento humano, ¿no? O sea, cuestiones de psicología, ¿no? Investigación de usuarios, diseño estratégico. O sea, tenemos... esto es como una especie de iceberg, ¿no? O sea, nosotros vemos que tiene stop motion, que tiene mucho montaje, que está con mucha música, que tiene sonidos, que está trabajado creativamente, pero además detrás está todo esto, ¿no? Y como habéis visto, en esos 5 primeros minutos de este vídeo de economía circular, lo que trabajamos es qué es lo que piensas tú acerca de esto y cómo te sientes tú acerca de esto. Eso es lo primero. Lo primero es coger y ver cuál es tu modelo mental de esa cuestión y verbalizarlo, sacarlo a la calle. Entonces dices, venga, vamos a hablar de esto, ¿qué piensas? ¿Quién va a ser el culpable de esto? Pues claramente todos tenemos en la cabeza colocado, estemos más o menos de acuerdo, que el capitalismo es lo primero que cualquiera de nosotros vamos a pensar. Pero luego por eso confrontamos y decimos, bueno, el comunismo, que es como el habitual oponente, ¿no? Ideológico de esto. Bueno, pues que el comunismo, como habéis visto, también peca de lo mismo, ¿no? En este caso. Entonces es un poco confrontar los sesgos, ¿no? Que tenemos todos como espectadores, como personas, ¿no? Con una cultura que hemos ido aprendiendo, una serie de cosas, identidades, cosas que hemos aprendido en casa, con la gente con la que nos movemos y demás, ¿no? Entonces un poco hacemos esto y lo cruzamos con cine, televisión, narrativa, guión, producción y realización, cosas como ya más comunes y conocidas, ¿no? Que son más habituales y más en el sector del periodismo o la comunicación. De hecho, lo que intentamos hacer es cambiar esto, ¿no? Si tenemos un primer modelo mental que está basado en la infoxicación, ¿no? En esta sobredosis de información, es cambiarlo por otro que es el de la comprensión, ¿no? Es pasar de tener juicios simplistas, ¿no? A tener un punto de partida propio, porque he comprendido la información, he comprendido ese contexto y ese marco de lo que estamos hablando y me puedo tener mi propia idea. Tengo un punto de reflexión en el que puedo reflexionar, ¿no? En vez de tomar argumentos de terceros, ¿no? O el típico tertuliano o experto en la tele. O sea, ese sí sabe, yo no soy capaz de saber o de entender. No, claro que somos capaces de entender y de saber. Lo que pasa es que nadie nos ha puesto la información ordenada de tal manera y narrada de tal manera que me interese, ¿no? Y que me confronte, pero en que yo esté dispuesto a proseguir, ¿no? en el proceso. Entonces es un poco esto, ¿no? Cambiar lo que en inglés se llama mindset, ¿no? Un poco el modelo mental que tenemos cada uno. Entonces, bueno, esto es otro tip que tenemos, que hemos descubierto a lo largo del tiempo con el estudio y más con esta serie. Esta serie, al verse primero en un canal como YouTube, que hay mucha crítica a los youtubers por un lado, luego por otro lado al estar materializado de una manera que parece muy accesible,
y visualmente es accesible, es cartulina, es tijeras, cosas que parece que las podríamos hacer todos en casa, ¿no? Alguien con un poquito de creatividad. Eso es el valor percibido, ¿no? Eso es lo que te dice, bueno, esto en realidad lo han hecho en una tarde, en 2 tardes, el chaval es muy listo, ¿no? Es como es alguien muy friki que sabe mucho, se coge y de manera creativa va montando esto y lo ha hecho, ¿vale? Bueno, eso no es lo mismo que el valor real, y ahora descubriremos un poco por qué. Ya os he hecho un poquito un spoiler con este cruce que os aviso, ¿vale? Entonces, no es lo mismo, y el valor percibido lo único que es equivalente a escala de producción, pero no de trabajo de investigación ni de cosas previas a producir algo, ¿vale? Y por lo tanto, esta escala de producción tampoco significa que sea lo mismo a generar resultados. Yo puedo hacer una producción de la... Lo siento, voy a usar algún taquillo. Podemos hacer una producción de la hostia, con drones, cámaras, grúas, lo que queramos, que puede ser un cagarro. Puede no generar nada, ni transformar al espectador en nada. Entonces, eso no es valor real, ¿vale? Ni genera resultados. Es valor de producción, ¿vale? Es escala de producción, que son dos cosas muy distintas. Vale, bueno, aquí voy a hablar de una primera cosa, de cómo funcionamos nosotros en el estudio y cómo hemos funcionado. De hecho esto sería el origen del estudio, ¿no? 2 personas, ¿no? Las que estamos aquí. De hecho, nosotros podríamos ser como un equivalente a, pues eso, a Mulder y Scully, o Scully y Mulder. Si casi todos habéis visto Expediente X, o habéis pillado algún capítulo suelto, entonces ya sabéis que Mulder es el típico que viene con las fantasmadas, porque a él es mucho más abierto de mente, tal, pero también es muy disperso, ¿no? Y Scully lo que hace es aterrizarle eso. Lo pasa por el canuto de la verificación, la ciencia, lo termina de redondear, lo lleva a un punto donde lo pasa por método y metodología, ¿no? La otra persona simplemente tiene intuiciones, ¿no? Y dispara cosas. Yo soy la ciencia. Sí, eso es la ciencia. Bueno, entonces esto es lo que llamamos nosotros el core de un equipo principal, ¿vale? En este caso tenemos un primer perfil, que en este caso soy yo, de casualidad, ¿vale? El primer monigote, que lo que hace es saltar el abismo entre el research, o sea, la investigación de datos crudos, de información cruda, de RAW, ¿vale? Como lo de las fotos, y lo que hace es también saber un poco de cómo funciona el espectador, ¿vale? Recopila cuál es el perfil del espectador, ¿vale? Eso lo lleva hasta, digamos, el continente compartido, que es el del concepto, ¿no? Y en el otro saltador de abismo, ¿no? Que es un abismo que yo no puedo saltar, solamente lo puede saltar él, en este caso, ¿vale? Es en el que entiende y desarrolla cómo eso va a ser captado perfectamente y cuál es la manera exacta y adecuada de que eso sea captado y esa transferencia ocurra, ¿no? Tanto de emociones, como de conocimiento, como de forma, ¿vale? Es la persona perfecta para dar la forma concreta, ¿vale? Esto está basado en Alan Cooper. Alan Cooper es un tío muy majo, está vivo, por cierto. Este tío fue el que inventó Visual Basic, que es un lenguaje de programación, y fue uno de los primeros lenguajes de programación que eran humanos, que se podía hacer humano, ¿vale? Y también diseñó otra cosa que se llama, esta metodología, ¿vale? Que es Goal Directed Design Process, ¿vale? Que es donde hace esto de juntar estos dos perfiles, ¿no? El diseñador y el diseñador de la comunicación. O sea, el que diseña la estructura y el que diseña, digamos, la parte que es la forma de lo que va a tener esa estructura, ¿no? Bueno, entonces el primer perfil, por ejemplo yo, entiendo a la audiencia, entiendo a los usuarios, pero no entiendo cómo transferirles correctamente. Esboza, tiene coherencia conceptual, es sistémico, tiene énfasis en la ideación, prepara los recursos, los pilares y los ladrillos con los que se va a construir, ¿no? Hasta que llega a ese continente compartido, ¿no? Donde se trabajan objetivos, formato, mensajes, tanto con el que sabe cuál es la manera adecuada de comunicar las cosas, como con el que sabe que es exactamente lo que hay que comunicar y entiende todo el mapa conceptual de ese tema, ¿no? Estoy siendo muy técnico, pero creo que... Vale. Entonces, el segundo perfil, ya digamos, es el que en vez de esbozar, escribe directamente, ¿no? Ya es la última escritura de eso. Es el que tiene la coherencia narrativa, el énfasis en la completitud, ¿no? En terminar de redondear una cuestión, ¿no? O una serie de cuestiones, ¿no? Y entiende y articula una solución en detalle y sabe además cuál es exactamente la forma concreta con lo que la gente, el espectador, va a conseguir ser captado y va a conseguir ser, digamos, emocionado y bueno, y eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué no uno solo? ¿No? Es, bueno, pero ¿qué narices es esto, no? Es como ahí conocemos a un montón de gente que hace cosas solas.
Bueno, sí, pero ¿por qué dos o más? Bueno, porque todos somos diferentes. Y esto, que es como muy obvio, todos somos diferentes y tenemos fortalezas y flaquezas. Y entonces tenemos que saber cuál es el trabajo en equipo, que no es yo hago hasta aquí y luego te lo paso a ti y lo haces tú. No, tiene que ser un poco una lucha entre esas dos personas en ese continente compartido, donde va a haber fricciones y va a haber chispas, pero en realidad lo que va a salir después va a ser muchísimo más potente, que simplemente es yo he hecho hasta aquí, te lo paso y tú terminas a tu estilo y a tu manera, y no vas a tener ningún tipo de interacción conmigo, ¿no? Entonces eso, ¿no? Eso hay que confrontarlo, por eso lo de las chispas, y hay que explotarlo, ¿vale? Y eso es muy potente. Entonces esto es una cuestión de un poco de cómo sería trabajar en equipos, no así con dos perfiles, ¿vale? Pero es que esto sigue más allá, porque es que nosotros usamos esta metodología, digamos, una metodología un poco adaptada de varias, entre otras la que os he mencionado antes, donde eso, es proceso y perfilado de equipo a la vez. Entonces tenemos, digamos, como esto, ¿no? Es una metodología que está basada en resolver creativamente problemas, ¿vale? Que está basada en esta otra que se llama Simplexity Thinking, de este señor de Basadur, ¿vale? Y también eso a su vez está basado en muchas cosas, entre ellas la más importante a mi parecer, es los 4 estilos de aprendizaje de David Cole, ¿vale? Que esto es una cuestión de psicología, que es muy sencillo ahí. Cuando pongáis eso en Google, salen unas imágenes, en Google Imágenes, que os explica muy bien esto y se parece un poco a esto. Entonces, esto básicamente lo que dice es, todos somos de alguna manera, en cada momento de nuestra vida y profesional, alguno de estos 4 grandes bloques, digamos, entre experiencia e ideación, entre ideación y reflexión, entre reflexión y evaluación, y entre evaluación y experiencia, ¿vale? Digamos una parte más imaginativa y otra más analítica, ¿vale? Que no significa que una sea más creativa. Imaginativo no es más creativo. Ambos, los 4 espacios y las dos mitades son creativas, ¿vale? Entonces, por cierto, aprender y resolver problemas es lo mismo. Cuando aprendemos estamos aprendiendo a resolver algo, ¿vale? Siempre va a ser aprender a resolver problemas. Entonces, bueno, según los que saltan estos abismos, ¿no? En este caso nosotros somos especialmente los dos de abajo, ¿vale? Es un poco este nombre de perfil. El que de la experiencia, de lo que capta del mundo, genera ideas, es un generador. El que de esas ideas las pasa a una reflexión y las convierte en un mapa conceptual en su cabeza, donde relaciona unas con otras correctamente, es un conceptualizador. El de la reflexión a la evaluación, el que usa mucho más el criterio y juzgar a la hora de, como su principal baza o carta más potente, es el que optimiza. Y el que de esa evaluación a volver a llevarlo a tierra, digamos, es el que hace de implementador, ¿vale? Que no es simplemente el simplemente ejecutor, que muchas veces se habla mal de esto, ¿no? O sea, y los 4 perfiles son imprescindibles, los 4 son creativos y los 4 son partes de la resolución del problema, ¿vale? O de cualquier cuestión que quieres hablar, ¿no? Una comunicación tiene que valer para algo, ¿no? Entonces, por eso nosotros le damos siempre una utilidad, ¿no? A esa comunicación. Y esto, a su vez, pues puede ser desgranado a este punto, ¿no? Nosotros siempre en todas las comunicaciones que hacemos, los vídeos, todos los capítulos de YMAPS, trabajan esto. Es cuál es el tema, por qué es un problema, qué es lo que hay detrás de ese problema, ¿no? De esos síntomas. Si lo aterrizas, cuál es la raíz, ¿no? El porqué original de esto, o cuáles son los porqués originales, pueden ser humanos, políticos, mil cosas, ¿no? Y entonces empieza a hablar de cómo abordarlo, ¿no? Cuál es la esperanza que tenemos para resolver esto, ¿vale? Y luego hacemos, digamos, lo que es la producción de esto, ¿no? Y cómo eso engarza y se le puede comunicar emocional, racionalmente, ¿vale? Y conectar con la realidad de la persona con la que vas a hablar, ¿no? Porque al final una comunicación estás hablando y dialogando con otro, ¿no? Con tu espectador, en este caso, ¿vale? Entonces esto es que no se nos olvide, ¿no? O sea, lo que hemos hecho en nuestro estudio es coger exactamente un poco las metodologías que son, por ejemplo, HCI, que es Human Computer Interface, interfaz humano-ordenador, y volver otra vez a interfaz humano-humano, pero con comunicación. O sea, es las mismas cosas que se usan para que tú tengas una app de puta madre, para alquilarte tu habitación de hotel en Booking, y que hace que vaya eso como la seda, o no, si está mal diseñado. O la app de cualquier cosa de las que tengas, ¿vale? En el móvil. Las mismas metodologías y disciplinas usadas solo para comunicación. Y como interpretar cómo funciona la cabeza de tu espectador y cómo esto le puede interesar o importar, ¿vale? Y de hecho, incluso, esto se puede hacer, hay una serie de test que tú te haces y te sale pues esto, ¿no? Pues esto soy yo, por esto de mamá soy yo, ¿vale? Y soy este huevo extraño de aquí, mutante,
y Bruno es el de al lado, el otro huevo también extraño, ¿vale? Y entonces, pues bueno, recordamos un poquito lo de el que esboza y el que luego optimiza, ¿no? Entonces, si os fijáis, los dos somos de las cuatro partes, somos bastante también, ¿no? Pero estamos un poquito más enfocados en uno en vez de en otro, ¿vale? Entonces, esto no es, y además es una cosa que esto me lo hacen hoy y dentro de 10 años a lo mejor me hago el test y soy un poco más de otra cosa. O sea, que esto va variando. No es una cosa, has nacido generador y no puedes ejecutar nada, ¿no? O has nacido tal y no sabes sistematizar. No, esto es una cosa hacia dónde te tira el body, ¿no? O sea, me tira más, pues ahora me siento más tal y me ejercito más tal, por lo tanto voy a ser más potente ahí, ¿no? Bueno, entonces eso. Y esto en realidad son las etapas del proyecto, ¿no? Las 4 etapas. Bueno, ahí pone 3, pues son 4. ¿Vale? Y de hecho esto es lo que hay detrás de un capítulo de estos. Detrás de Ysiria hubo esto. No tantas herramientas, pero casi todas. ¿Vale? De hecho tenemos como unas herramientas ahí, que son de investigación de usuarios, de espectadores, de audiencia. Luego tenemos esta cosa que es como los rombitos estos, ¿vale? Que lo tenemos en problemas y en soluciones. Ahí lo que hacemos, ¿vale? Bueno, ahora os lo enseñaré eso, ¿no? Entonces, después de todo eso, en la fase 2 es cuando tenemos el clásico fase de guión, estructura de cualquier producción audiovisual. Pero antes tenemos todo ese proceso de trabajo, ¿vale? No siempre tenemos exactamente las mismas herramientas, pero estas de los rombitos las tenemos siempre, ¿vale? Entonces ahí trabajamos cómo piensa la gente, cuáles son los problemas. Lo principal que hacemos en toda esa fase es discriminar, ¿vale? Porque aquí lo más importante que nosotros conseguimos es separar el grano de la paja, quedarnos solamente con lo imprescindible y con lo que es de verdad lo importante. Y con lo demás nos olvidamos. Yo sé que una cosa en periodismo, y cuanto más académicos seamos, nos pasa mucho a todos, que es matizar hasta el extremo. Es que la manera más científica es matizar hasta el último extremo que se conozca esto, pero así estás perdiendo a la gente también. Si tú quieres divulgar algo o hacer que importe, no puedes matizar nada. Una cosa que nos pasó con Ysiria era un vídeo de unos 10 minutos y hubo un artículo que salió en El Confidencial que nos hizo una especie de crítica de los errores de tal. Y era un artículo que en duración era como el doble de lo escrito en el vídeo, que en realidad lo único que hacía era matizar. Decía, es que los alagüitas, ¿vale? Que es una variante del chiismo, que es de una religión bueno, pues de ahí de Oriente Medio, digamos del Islam. Nosotros los decíamos que eran chiitas porque, claro, ya es bastante que le digas a alguien que no tiene ni idea de esto o tiene un poco de idea que el Islam está separado entre chiitas, sunitas, y expliques eso, que digas, y además hay una súper concreta que es una rama del chiismo más, ¿qué más da? ¿No? O sea, lo importante es que sepan que árabe, musulmán e Islam, o sea, que son cosas distintas, vamos, que árabe y musulmán no es lo mismo, que no tiene nada que ver con los moros, ni nada. O sea, que son todo cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno. Oye, me estoy yendo un poco roceros de dudas. Sí, de hecho, lo interesante es que creo que no es qué más da, quiero decir, lo bonito es que había una retroalimentación muy interesante entre el vídeo y el artículo. O sea, el vídeo era como el mapa que sobrevolaba un poco la temática, pero el artículo iba al árbol, a lo concreto, a lo específico, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, si nunca has oído hablar de la diferencia entre chiismo y suníes, por ejemplo, sí. Si luego te hablan de wahabismo o te hablan de cualquier otra cosa, perfecto, porque ya tienes el marco básico, ¿no? Entonces, en realidad era muy interesante, porque comentaban. Sí, pero que confundía error con matiz y profundidad, ¿no? Entonces tú no puedes hacer una vista de pájaro y hablar de toda una cosa de siglos explicando la profundidad del último siglo. No puedes, ¿vale? Bueno, entonces esto lo que os quería decir es la metáfora del iceberg. Tenemos lo visible, oye, qué bonito es esto, parece que tiene una escala, quien sepa un poquito, ¿no? Pues lo esperable, que esto tiene un guión potente, que se usa mucha música, tal, pero lo que lo que generalmente todo el mundo desconoce es todo este proceso previo que tiene, ¿no? Y cómo está diseñado el equipo y tal, ¿no? Por eso, recordar esto, ¿no? Que os he comentado antes. Entonces, bueno, os voy a, por ejemplo, una cosa que hacemos es, no en todos los proyectos, a veces lo hacemos un poco más ligero y a veces un poco más profundo. Hacemos, digamos, un perfilado de quién es la audiencia, ¿vale? Entonces, para eso, lo que hacemos son entrevistas en profundidad, seleccionamos unas cuantas y empezamos a ver cómo reaccionan ante temas que les proponemos, ¿no? Y haciendo preguntas y demás. Entonces, estos perfiles, de hecho, hay dos series aquí, que esta es Mindhunters y esta es Manhunt, una Bomber.
son dos ejemplos de cómo esos perfiles se empezaron a usar en el FBI para descubrir asesinos. En la primera vez es el momento pionero, cuando lo incorporan unos psicólogos que además eran policías del FBI, y al incorporarlo se ve que tiene éxito. Y luego la otra, que es como en los 90, cuando llega un policía dice, pero ¿no tenéis perfiles del asesino? Y el jefe de policía saca así un cajón y dice, mira, tengo aquí 200, esto no vale para nada. Lo que quiero decir con esto es, la herramienta que os voy a enseñar ahora, que es la que perfilamos un poco a la audiencia, hay que saber usarla, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? Personas, ¿vale? Esto es unas personas, se llaman personas, que a lo mejor os suena de marketing y de alguna cosa por ahí, ¿vale? Esto es como un perfil que hacemos de la audiencia, donde tenemos un poco todo, y que salen cosas, incluso aquí hay literales de entrevistas, de quién le influye en redes sociales, ¿no? A esta chica, por ejemplo. ¿A quién influye? El uso de redes sociales. Pues esta chica, por ejemplo, no usa LinkedIn, ¿no? ¿Cuáles son sus problemas, no? Pues dice, me preocupa no encontrar mi sitio, me molesta que me tilden de crío, o de cría en este caso. Tiene certezas sobre su futuro. ¿Qué esperanzas quiere? Oye, pues sentirme realizado y que aporto en la sociedad. Bueno, y un poco rutinas, hábitos y cosas. Y entonces la comunicación que hacemos, la hacemos sabiendo que hay esto detrás. Esto es para un vídeo y un proyecto un poco más grande, ¿vale? Entonces esto depende, hay que ver la rentabilidad de hacer este tipo de cosas. Pero esto lo podéis hacer un poco esbozado vosotros con la información que tenéis de la gente que conocéis. E incluso así, os va a salir siempre mucho mejor cualquier cosa que hagáis. E incluso cuál es mi objetivo con esta persona para el proyecto, ¿no? O por ejemplo lo que dice ahí, ¿no? Es, incluso, mira, arriba del todo es, bueno, la generación que es, si es Baby Boom o Millennial, etcétera, ¿no? Bueno, voy a seguir un poquito. Esto es un poco como crear el personaje de una obra de teatro, pero basado en research, en entrevistas, en estudios de opinión y en cualquier cosa de estas, ¿vale? Y con esto, que es una herramienta que tienes que diseñar, diseñas el resto de cosas, ¿vale? De esa campaña o de ese producto, ¿vale? De comunicación, en este caso. Pero que eso es una herramienta que se usa para las apps de móviles, ¿vale? Este proceso de diseño, ¿vale? Y ahora os voy a explicar esto, que es muy interesante, los rombitos estos que os decía, ¿vale? Entonces, esto vamos a titular de no al brainstorming clásico, ¿vale? Porque es competitivo y coarta. Y además desaprovecha esta frase tan súper, hiper técnica friki, ¿vale? Desaprovecha recursos cognitivos, ¿vale? Como os hemos dicho que somos todos distintos, lo que habitualmente hacemos en cualquier grupo de trabajo, grupo de amigos que se juntan para hacer algo, es un brainstorming en el que todos soltamos cosas. Y enseguida sueltas algo y alguien te dice, pero eso no es verdad, es mentira. Pero es que eso no es del todo cierto. Entonces estás continuamente cortando. Y si estás en una empresa o en un grupo de trabajo y estás con tu jefe, pues también tienes miedo de decir una cosa que es imperfecta o tal, ¿no? Entonces realmente no es productivo. Entonces lo que hay que hacer es separar una fase de divergencia, donde se suelta todo, ¿vale? Con el que trabajas además con gente que sepa de ese tema, de esa materia, un experto, etcétera. Pospones el juicio y haces una fase de convergencia, donde empiezas a usar el criterio. Y lo haces votando. ¿Veis que hay como unas pegatinas redondas? Pues con eso votas y te quedas con el 20%. O sea, lo importante es discriminar, ¿vale? Y entonces con estas dos cosas lo que hacemos es una gestión de la información, que luego la comenzamos a agrupar en ideas un poco más sintéticas agrupadas y después generamos mapas conceptuales, ¿vale? Es interesante que digas que eso, lo que salía al principio era White Syria. Sí, esto es de White Syria. Solamente una de las paredes, eso era mi salón, que no teníamos oficina, ni estudio, ni nada en ese momento. Entonces, esa era una de las paredes, había una columna y había otra pared detrás, llena de pósters gigantes como con claves y movidas. En vez de posits, estaba escrito como en folios gigantes, ¿no? Cada clave escrita, bla, 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 bla. Y luego ¿cuántas claves hay? ¿200? Pues podemos sacar de aquí un 20%, que son 40, ¿no? Sí, yo las matemáticas, muy mal. Entonces, 40 votitos. Como somos dos, pues 20 y 20. Votamos 20 y 20 cosas, que además podemos coincidir en la misma idea, y de repente tienes ideas o claves que son de 5 puntos, otras de 3, tal. Y luego además sobre eso, de esas 40, el 20% de eso. Y así. Y hasta que tengamos de repente como una especie de pirámide de claves. Unas súper potentes y otras más flojitas. Y casi todo el resto descartado, ¿vale? Y con eso es lo que haces el mapa conceptual, donde ves qué es consecuencia de qué es causa, cómo se relacionan los distintos grupos de claves, ¿no? Es un poco gestión de la información, ¿vale? Y bueno, y ahora aquí lo voy a pasar igual uno, que ya está bien.
Vale, pues como os contaba Sergio antes, digamos que estos son como... en realidad no son áreas estancas, quiero decir que puede parecer, ¿no?, al hablar de perfilado o de zonas en las que se trabaja una cosa, que son como cosas muy diferenciadas e influyen entre sí, ¿no? Pero bueno, digamos que lo anterior es un poco el qué, ¿no? Es encontrar aquello de lo que queremos hablar, saber, como decía Sergio antes, los sesgos que maneja el espectador, saber qué es lo que piensa, sumergirse en el tema y a partir de ahora, digamos, empieza el cómo contarlo, ¿no? Entonces, una cosa bastante interesante es tener en mente que nos queda poco tiempo, ¿no? Vale, tenemos tres áreas como espectadores que nos interesan, ¿vale? Que son la pulsional, la racional y lo que llamamos nosotros área del afecto, ¿vale? Cualquier contenido que consiga impactar en el espectador va a tener que perforar estas tres áreas. La primera área, la corteza de por arriba, es el área pulsional, ¿no? Es aquello que es molón, que es sexy, que es eye candy, ¿no? Que es visual, que te entra por los ojos, ¿no? Pero pues, quiero decir, algo que es simplemente guay visualmente, pues no aguantas mucho tiempo con eso. Necesitas retener un poco más al espectador y entonces pasas a... De hecho, perdona, rápidos. De hecho, por eso casi todas las cosas que la gente dice en internet es que tiene que ser muy corto, tiene que ser de 1 minuto o 2, claro, porque solamente usan pulsional. Por eso mucha gente nos decía, pero es que este vídeo es larguísimo cuando enseñamos Waysiria antes de estrenarlo. Pero sabíamos que no era simplemente un vídeo de una persona con rotuladores y cartulinas, ¿no? Sino que estábamos hablando de algo que tenía sentido para la audiencia, ¿no? Que había una serie de lógicas que tú podías seguir, hostia, vale, cuéntame más, y que tenía sentido, ¿no? Y el último área es la del afecto, es en la que conectas directamente con el espectador, ¿no? Con su realidad, y le haces ver que lo que estás contándole le afecta, le está ocurriendo en Siria, pero en realidad de lo que estamos hablando es de algo mucho más importante que te está afectando a ti, ¿no? Y digamos que el hilo como para la tuneladora para pasar por aquí, o el hilo para enhebrar todo esto, es la narrativa, ¿vale? La narrativa es una cosa que hacemos desde que nos reuníamos alrededor del fuego, que es decir, somos una especie narrativa, ¿no?, por excelencia. Un ejemplo que es, un ejemplo que hemos puesto aquí es la forma en la que se presentan los problemas matemáticos muchas veces, ¿no? Que es como, pues Juan y Pepito se encuentran, uno tiene 2 manzanas, realmente no es necesario, es decir, te podrían presentar la operación y tú despejarías a lo mejor la incógnita, ¿no? Pero la narrativa hace que tu mente navegue todo eso de manera mucho más suave y mucho más fácil, ¿no? De hecho, las narrativas, algunas de las cosas más importantes que tenemos son narrativas. La religión es una narrativa, es una cosa que es inmaterial, que está ahí, de la que tú participas, te lo crees o no te lo crees. Los estados también no existen, bueno, no existen hasta que haces una alambrada, ¿no?, con tal, pero que realmente son ficciones, son narrativas. Y bueno, como llevamos tanto tiempo haciendo narrativa, además hemos encontrado estructuras que funcionan. El viaje del héroe quizá os suena, que lo llaman el monomito, ¿no?, porque es una especie de viaje que se repite en casi todas las historias, ¿no?, donde hay un héroe que parte de un mundo ordinario, ¿no?, que se va transformando, y nosotros lo que hacemos básicamente es ese viaje del héroe, cuando lo utilizamos, es poner al espectador en ese viaje del héroe, ¿vale? Es que entonces, el héroe es el espectador. Exactamente. Entonces, para nosotros es el viaje del espectador. El espectador empieza en un cenagal donde se piensa quizá que no puede comprender un tema, como decía Sergio, ¿no? Esto es para los tertulianos, yo no puedo entender de esto, ¿cómo voy a...? Y entonces el viaje que haces con él es empoderarle hasta llevarle a un punto donde se siente un héroe, ¿no? Donde siente que se ha transformado, y a lo largo de ese viaje pues tú has ido evidentemente utilizando datos, ¿no? Pero los has utilizado de forma digamos narrativa, de forma suave, ¿no? Nosotros vemos los datos como piedras, y el espectador tiene una mochila, entonces según el vídeo va avanzando yo voy colocando piedras en una mochila, y la manera de que esa mochila no le pese es utilizar narrativa, crear hilos que la enhebren y que creen sentidos, y que en última instancia acaben diciéndote que esto sí que tiene que ver contigo, ¿no?
Esto lo dicen, por ejemplo, la gente también que hace películas en Pixar, ¿no? Que es como el espectador tiene que sentir que esta película realmente no va de un muñeco o no va de, no lo sé, de un insecto, realmente va de su vida, va de él, ¿no? Otra cosa interesante también, lo descubrimos como concepto, el aprendizaje significativo, que es de este psicólogo, Ausubel, cuando ya lo estábamos realizando nosotros de manera un poco, digamos, natural o instintiva. Y bueno, este señor básicamente lo que dice es que para la mejor manera de transmitir información nueva a una persona es conectarla con la información que ya tiene. Si te voy a hablar a ti de un tema, lo mejor es que te diga, por ejemplo, ¿has oído hablar de tal? O seguro que en tu casa tienes. Entonces lo vas conectando con una serie de redes que el espectador ya tiene tejidas en su cabeza y le resulta mucho más fácil, así resumido, asimilar la información, ¿no? Por eso lo que decía Sergio antes, ¿no? de los prejuicios. Los prejuicios, más que para negarlos, es interesante acogerlos, ¿no? Y pues como hacíamos en ese fragmentito que habéis dicho, en el fragmentito este que habéis visto, preguntar al espectador, seguramente pienses que tal, no porque sea estúpido, sino porque realmente casi todos podemos ponernos en ese papel, incluso más si todavía hemos hecho entrevistas y hemos averiguado lo que piensan, ¿no? Pero eso, para que sienta que está acogido en el relato, ¿no? Otra cosa interesante que hacemos en la serie, si veis los vídeos, es que empezamos hablando de una cosa, parece que ese va a ser el objeto, y luego vamos como tomando otras rutas, ¿no? Incluso lanzamos una hipótesis, esto parece ser por tal cosa. Bueno, vamos a ver qué ocurre si lo confrontamos con tal otra. Entonces resulta que nos vamos por otro sitio. Y eso se parece un poco a la manera en la que pensamos, a la manera en la que se hace ciencia también, quiero decir, es confrontar hipótesis, y a la manera en la que pues, el pensamiento socrático, ¿no? Dicen que Sócrates lo hacía, ¿no? Enfrentando a dos alumnos suyos, a lo mejor, ¿no? Que uno representaba una postura y otro otra, y los ponía a dialogar, ¿no? Incluso desarrollar los sesgos. Tú tienes un sesgo, pues vamos a desarrollar la hipótesis por ahí. Exacto. Y vamos a ver que no tiene sentido, o que quizá es errónea, o quizá tiene un elemento que vale y el resto hay que descartarlo. Otra cosa que tratamos siempre de hacer es revelar claves ocultas, ¿no? Estamos hablando de un tema, pero realmente lo importante es si sacas de la caja algo que la gente no se espera nunca, ¿no? Bueno, estos son ya tips un poco más rápidos, que creo que son interesantes también. En la serie siempre utilizamos como una serie de artefactos o pequeños como mapas o metáforas que ayudan al espectador a no perderse. Presentamos al principio algo. En un principio, según avanza el relato, dices, pues cómo estaba conectado eso con él, pero lo recoges al final de la narración y de pronto entiendes por qué lo estábamos mencionando al principio. En la serie que hicimos sobre la democracia, comenzamos hablando sobre el lenguaje. La palabra democracia. ¿Por qué se pide, por qué decimos lo llaman democracia y no lo es? ¿Por qué se pide más democracia si hay democracia? ¿Qué pasa con la palabra democracia, ¿no? ¿Qué puñetas pasa aquí, ¿no? Y al final empezamos a desenmarañarlo, pero eso no reaparece salvo al final, ¿no? De hecho, hicimos una asociación con el concepto principal, o uno de los conceptos más guays, de 1984 de Orwell, ¿vale? Que era esto de eliminar palabras del diccionario. Y si guerra y paz, ¿cómo era esto? ¿Perdona? Sí, guerra, no, paz me parece que era... Lo que quitábamos, ¿no? Sí, era como... claro, era, sí, no, eliminamos la palabra paz y es guerra o menos guerra, ¿cómo podemos solucionar esto, no? O al revés, ¿no? Si encima es más maquiavélico, si todo es paz, o sea, paz y menos paz, ¿no? Y no hay guerra. ¿Cómo puedes hablar de la solución si todo es el nombre de la solución, ¿no? Y es con la guerra o la ausencia de guerra estás hablando de paz, ¿no? Entonces hicimos por ahí una mnemoteca, ¿no? Que luego se entiende al final de los capítulos. Bueno, esto es un poco de recapitulado visual. Hay otra cosa que es interesante siempre, que es, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Lo que hemos contado, pero bueno, la entrada y la salida. Lo veréis mucho en cine. En general, los 5 primeros minutos de casi cualquier película resumen la película entera, si os fijáis bien. Y los últimos minutos realmente son aquello con lo que quieren que te quedes, ¿no? La moraleja o la sensación final con la que quieren que el espectador salga, ¿no? Entonces, ahí sabes que tienes que colocar 2 cargas de profundidad importantes, ¿no? Al principio un mapa para que la persona sepa hacia dónde le estás llevando,
y al final, para que no se sienta perdido, pues un tobogán de salida. No, aquí hay una cosa muy guay, que esto lo hemos puesto aquí en lenguaje muy llano, ¿vale? Para que se entienda mejor que la anterior, que es entrada y salida. Pero es que esto era lo que usaban los griegos de la retórica, que tuvieron 200 años, para que el único medio de comunicación que tenían era la oratoria, en concreto la retórica. Entonces tenían una cosa que se llamaba exordio, que era eso de me presento, soy yo, pues no te voy a mentir, tal, no sé qué, no sé cuántos, y luego tenían la peroración, soy que era la salida. Soy un dropout, no me voy a engañar. Entonces, la peroración, que de ahí, por cierto, viene lo de la perorata, porque es como has dado demasiadas vueltas sobre lo mismo, ¿no? Entonces, que sepáis que es que esta gente, que estuvieron 200 años, no había tele ni había hostias, era su medio de comunicación súper, vamos, lo tenían eso afinadísimo. Y podéis coger eso tal cual y usarlo hoy, ¿vale? Vale, bueno, estos son algunos comentarios de algunos vídeos que nos parecen relevantes. Este de me quedé con cara de ¿y ahora qué hacemos? Nos gusta mucho porque realmente es una sensación que queríamos proyectar en los espectadores, no terminar con, este es de la serie sobre la democracia, no terminar con un recetario en plan de lo que hay que hacer es esto, sino dar claves a la audiencia para que debatiera, ¿no? De hecho, si veis los vídeos estos de la serie de Why Democracy, os fijaréis que junto con el propio vídeo, los comentarios son un complemento muy interesante, es decir, la propia audiencia en el diálogo que establece entre sí es como una continuación, ¿no? Y si os fijáis, hay un montón de gente pidiendo cómo puede continuar, ¿no? Por dónde continúa el viaje, que es algo muy interesante realmente si lo sabes aprovechar, ¿no? Vale, vamos a tener que cortar, ¿vale? Lo queda un poquito, pero vamos, son unos pequeños tips, pero bueno, vamos a poner el final ya directamente en plan de, pues esto, gracias y nada, Pues sí, espero que esperamos que os haya gustado.